bondad de sentarse. Nosotros encontramos en el Evangelio de hoy dos clases de personas ante el acontecimiento del milagro ocurrido. Un milagro en el que se manifiesta el poder de Dios. Si vamos como cayendo en cuenta de todos los evangelios que venimos escuchando en estos últimos días, hacen referencia al poder de Dios, porque Dios es el Todopoderoso. Y ante esa manifestación del poder de Dios a través de la adorable persona de su Hijo Jesucristo, encontramos hoy dos clases de personas. Una primera clase, podríamos decir, son aquellos que tenían fe, porque en el Evangelio dice que Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, y pronuncia las palabras con las que lleva a cabo el gran milagro. Ahora hablamos del gran milagro. Pero resulta que, aclara también el Evangelio, había otra clase de personas allí presentes. Y dice, algunos de los escribas allí presentes se dijeron, este blasfema. Es decir, que allí habían otra clase de personas que no tenían fe. Pero fue gracias a los que tenían fe, porque ni siquiera dice el Evangelio que el paralítico tenía fe, sino que tenían fe los que estaban allí presentes. Gracias a los que tenían fe, Jesús pudo llevar a cabo el gran milagro. Pero resulta que el gran milagro hecho por Jesús no fue entendido por los que no tenían fe. ¿Y cuál fue el gran milagro de Jesús? ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. A lo mejor nosotros no consideramos como un milagro diario o cotidiano el perdón de los pecados. Yo sigo insistiendo en que es una lástima cómo los milagros quedaron reducidos a botar espuma por la boca, a brincar, a hacer ruidos raros, a hacer cosas raras. Cómo los milagros quedaron reducidos a algo tan limitado y no somos capaces de descubrir los milagros en la cotidianidad de nuestra vida, en la realidad de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros consideramos que es un milagro de Dios cuando nos acercamos al confesionario para implorar la misericordia de Dios y poder escuchar en el instrumento del Señor Jesús, que es el sacerdote, porque no es el sacerdote el que me perdona los pecados, es Jesús mismo, a través del sacerdote, que me dice, tus pecados te son perdonados? Y tendríamos que pensar en el efecto que tendría que surgir de escuchar de parte de Dios a través de el sacerdote, tus pecados te son perdonados. ¿Qué tiene que producir o causar como efecto en mi vida el perdón de Dios? La paz en mi alma, ¿sí? Gozo en el corazón. Y hermanos y hermanas, uno en la vida puede tener celular, puede tener internet, puede tener plata, puede tener poder, puede tener placeres, puede tener esto, aquello, lo otro. Usted puede tener mil y una cosa, pero usted no tiene paz y usted no tiene gozo en su corazón. ¿Para qué todo eso?
¿Para qué tener todo eso si uno no tiene en su vida paz y gozo? Y esa paz y ese gozo solo lo da Dios, no lo dan las cosas, solo lo da Dios. Y una de las maneras de Dios llevar a cabo ese gran milagro en nuestra vida es precisamente con el perdón de nuestros pecados. Pero eso no se entiende sino desde la fe. Eso no lo entiende sino el que tiene fortalecida y alimentada su fe. Por eso los escribas allí presentes no lograron entender el gran milagro que estaba ocurriendo allí. Y entonces, ¿qué pretendieron hacer ellos? Ser obstáculo para el milagro, ser piedra en el zapato para el gran milagro, ser impedimento para el gran milagro. Pero resulta que como el poder de Dios no tiene ningún límite, entonces Jesús inmediatamente les dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra, a ti te digo, y le habla al paralítico, levántate, toma tu camilla y anda. Y así fue. Es decir, para Jesús eso fue lo más fácil. Lo más fácil. Era mucho más complejo el poder encontrar la fe para que se llevara a cabo el gran milagro. El gran milagro, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, es como que Dios piensa de una manera, pero nosotros de otra. Es como que el plan de Dios va por un lado, pero los intereses nuestros van por otro, hermanos y hermanas. Y de ahí la importancia de que nosotros todos los días sepamos alimentar y fortalecer nuestra fe. Hoy el poder de Dios, que no tiene límites, también nos dice a nosotros, ánimo hijo, ánimo hija. Qué palabras tan especiales en un mundo en el que uno recibe como ataques, como juicios, como señalamientos, al caído caele, en un mundo en el que vivimos así. Qué especial uno poder escuchar, ánimo hijo, ánimo hija. Ahí en medio de ese miedo, ese dolor, esa dificultad, ese problema, esa tribulación, poder escuchar de parte de Jesús directamente a través de su palabra, o de pronto nos lo dice a través de un instrumento suyo. Ánimo hijo, ánimo hija, como ahorita que fui a visitar a Noraldi a la clínica. Ánimo hija, ánimo, el Señor está contigo. Aquí traigo al Señor sacramentado para que te fortalezca en este momento de sufrimiento, de dolor, de debilidad. Qué rico poder escuchar esa expresión que nos fortalece. Y que no le pongamos obstáculos a la fe. Y que no le pongamos obstáculos al poder de Dios. Los obstáculos los ponemos somos nosotros, con nuestra falta de fe o con una fe muy débil, muy blandengue, muy gelatina. Por eso preguntémonos a la luz de la palabra de Dios hoy, ¿pertenezco a los que poseen una fe cimentada, fortalecida y perseverante en el poder de Dios?